nos reunimos ahí, pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Este día, como Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, estamos llevando, hermanos, el hogar, el matrimonio, que es sagrado para el Señor. Y este día queremos invitarte para que abras las puertas de tu hogar y a través de la oración, Cristo dirige ese hogar. Ese es el principal motivo por el cual te invitamos a que el Señor edifique el hogar. Estamos dándote la bienvenida al culto familiar. Y queremos en este tiempo, hermano, en el cual se vive adversidad en los hogares, en la familia, pedir al Señor esa protección, sabiduría para los padres, para que podamos entender y comprender cuál es su voluntad en nuestro hogar. En estos momentos, Sergio, vamos a consagrar este tiempo de familia a la presencia del Espíritu Santo para que lo que Dios va a hablar en este día sea respaldado con un escrito está y el Espíritu Santo sea el que dirige este ministerio. Nos vamos a poner de rodillas. Si no puedes arrodillarte porque estás en un lugar público o posiblemente enfermo, dobla rodillas espirituales. Pero cada vez que leves un ruego, una súplica, busca reverencia. Vamos a hacer la oración. Padre amado, aquí de rodillas humildemente nos acercamos al trono de la gracia. Oramos ante todo, Señor Jesucristo, por los matrimonios, por las familias. Pero antes que nada, Señor, pedimos que perdones nuestras faltas. Somos indiferentes, Señor mío. No hacemos la voluntad tuya, hacemos nuestra voluntad. Por eso el hogar está dividido. Por eso hay falta de amor en los hijos y en los padres. Rogamos ante todo la luz de tu presencia. Perdona el pecado, perdona la falta. Necesitamos el poder de tu Espíritu Santo para vencer debilidad espiritual. Rogamos, amado Dios, por nuestras familias, por nuestros hijos y nietos. Y te suplico por el matrimonio que está afectado. No mires, Señor, el pecado. Danos la gracia de tu Santo Espíritu en un arrepentimiento sincero. Ayúdanos, Señor, para que lo que tú vas a hablar en este día
esté ungido con la presencia de tu Santo Espíritu y toque hogares, toque familias, transforma vidas y da luz y claridad al Padre y a la Madre, y pedimos tu bendición para cada uno de nosotros. Estos favores, Señor, los suplicamos en los sagrados méritos de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Estamos agradecidos en este día por el hogar, por la familia, y Dios nos va a hablar, Sergio, a través del libro de Gálatas 6:3. La palabra de Dios nos habla, querido hermano, a través de este libro de Gálatas 6:3. El tema que se va a dar es conocerse a sí mismo. Y de eso habla Gálatas 6:3. Quisiéramos, hermano, que lo llevaras en oración y que Dios dé gracia, hermano, en esta palabra que el Señor nos ministra en este día. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Qué tan importante que para nuestra vida espiritual, hermano, para que podamos tener el conocimiento y el crecimiento espiritual, debemos de reconocer, hermanos, que tenemos defectos muchas veces de carácter y muchas veces nos engañamos pensando que estamos bien. Pero pedir al Dios que cada día nosotros podamos, Sergio, podamos reconocer la falta que cometemos a través de reconocer nuestras faltas y debilidades. De eso se va a hablar en este día para que Dios nos dé gracia, hermanos, en crecimiento espiritual. El tema, conocerse a sí mismo, y hemos puesto la base de la palabra de Dios, Gálatas 6:3. Anótalo, querido hermano, y estamos llevando culto familiar. Sergio, al exponer la palabra, que el Espíritu Santo nos guíe y nos dé la luz y claridad. Amén. Así es. Para alcanzar, hermanos, la plenitud de la vida en Cristo, debemos de estar motivados por nuestra fe y conocernos a nosotros mismos, con todas nuestras fortalezas, con todas nuestras debilidades, con todas nuestras fallas, con todos nuestros logros, con todos nuestros defectos y debilidades, pero también con todas nuestras virtudes. El conocernos a nosotros mismos es admitir y aceptar tal como somos. Es decir, con nuestra propia personalidad, con nuestro propio carácter, con nuestra propia moralidad. Y al conocernos a nosotros mismos, sabremos qué es lo que tenemos que cambiar. Pero para cambiar, hermanos, tenemos que tener una medida. Tenemos que comparar nuestra vida con algo para saber si estamos bien o estamos mal. Y la medida, hermanos, que nos va a mostrar quién realmente somos está plasmada en este santo registro. A través del conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, y a través de la fe que nosotros depositamos en todo lo que está escrito, vamos a poner por obra, siguiendo la dirección de lo que Dios nos dice que tenemos que hacer, y eso es conocernos a nosotros mismos, porque la palabra de Dios nos va a revelar dónde estamos parados, qué necesitamos fortalecer, pero también qué necesitamos desechar para no tener una vida débil en el carácter. El conocernos a nosotros mismos, hermanos, en función a lo que la palabra de Dios nos muestre, sabemos dónde debemos de cambiar. Y la pregunta sería, ¿qué debemos de hacer para conocernos a nosotros mismos? Esa es la pregunta. Tenemos que hacer un autoanálisis de nuestra vida a la luz de la palabra. Conforme al conocimiento que tengamos de la luz de la palabra, hermanos, sabremos si nuestra vida espiritual está fortalecida o está débil. Y también debemos de pedirle a Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, que nos ayude a comprender
lo que Él nos dice a través de la Escritura. Por eso leíamos aquí lo que el apóstol Pablo nos mencionaba en Gálatas 6:3. Dice, porque si alguno piensa de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y ahí está el autoengaño. El autoengaño, hermano, nos guía, nos lleva a vivir una vida irreal, una vida cimentada en falsedad, una vida cimentada en ilusiones, en pasiones, en mentiras y en fábulas. Por eso la Escritura dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, vive engañado. ¿Y sabe por qué vivimos de esa manera? Porque no nos conocemos a nosotros mismos. Porque no nos hemos comparado conforme a lo que la palabra de Dios dice que debemos de hacer para ser diferentes al viejo hombre. Y es lo que Pablo nos está diciendo. Aquí en el versículo número 4 de Gálatas 6, la Escritura sigue diciendo, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Y aquí viene el autoanálisis del hombre. La Escritura nos dice que tenemos que hacer un examen de nuestra propia conducta y de nuestros propios motivos. A eso se refiere cuando dice examine o ponga a prueba su propia obra. Se está refiriendo a nuestra conducta y a nuestros motivos que nos llevan a actuar de cierta manera. Pero también nos muestra, hermanos, que todo lo que hacemos, que todo lo que pensamos y todo lo que decimos debe de estar sometido a lo que la palabra de Dios nos dice. Y esto es conocerse a sí mismo, conocer de Dios y hacer la voluntad de Dios. Amén. Pero como personas, hermanos, debemos de saber qué áreas espirituales debemos de fortalecer. Y tenemos que reconocer nuestras propias debilidades, porque todos tenemos debilidades. Por eso el apóstol Pablo nos dice que debemos de someter a prueba nuestros motivos, nuestra conducta, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la ley de la palabra, a la ley de Cristo. De esta manera se conocerá a sí mismo tal como somos y sabremos qué defectos tendremos que superar, qué áreas tendremos que reforzar. De tal manera, hermanos, que el pensamiento del hombre debe estar sometido al pensamiento de Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 24 y el versículo 16, la Escritura dice, y por esto yo procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. El apóstol Pablo, hermanos, estaba conociendo del verdadero evangelio, porque recordemos que él era un hombre muy legalista, que había tenido la persecución en contra de los cristianos, que no había reconocido al verdadero Mesías y que tenía su doctrina equivocada, pero no porque no supiera, sino porque estaba debilitado en la fe y no había tenido la luz. Por eso tuvo ese encuentro con nuestro Señor, donde el Señor le pregunta, ¿y por qué me persigues? Por eso Pablo, una vez convertido, él decía, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensas ante Dios. Él ya se había mostrado quién realmente era, él ya se conocía a sí mismo. Y en función al conocimiento que él tenía de la palabra de Dios, él procuraba hacer la voluntad de Dios. Por eso decía, siempre procuro tener una buena conciencia. La conciencia, hermanos, es la que formaba su carácter.
es la que moldeaba su conducta, es la que le hacía distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿En función a qué? En función a la Escritura. Y él estaba creciendo en sabiduría porque se conocía a sí mismo, pero porque obedecía la ley. Él tenía una buena conciencia, hermanos, porque obedecía los requerimientos de Dios y estaba susceptible a la voz del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo con el que había tenido un encuentro, el mismo Espíritu Santo lo conducía. ¿Por qué? Porque lo obedecía. Aquí en Isaías capítulo 30, versículo 21, la escritura dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y esa es la voz del Espíritu Santo. Y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esa es la labor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos guía y quien nos dice por qué camino debemos de seguir. No nos tenemos que desviar ni a derecha ni a izquierda, porque debemos de seguir el camino recto, que es el camino que Jesús nos marca. Dios considera, hermanos, la dirección de su Espíritu para guiarnos de una manera recta y para corregirnos si estamos a punto de extraviarnos. Todos podemos, hermanos, oír el sonido apacible del Espíritu Santo. Si tan solo lo escucháramos, lo buscáramos y lo obedeciéramos, Él nos guiará, hermanos, y nos mostrará realmente quiénes somos. Y eso es conocerse a sí mismo. Debemos de hacer nuestra parte, como personas, como humanos, para ser conducidos por el Espíritu Santo. Y para que Él habite dentro de nosotros, hermanos, para que el Espíritu Santo more en nosotros, debemos de tener una conducta, debemos de tener un espíritu y un alma donde Él pueda morar, donde el pecado, hermanos, ya no tenga lugar en nuestra vida. Por eso el Espíritu Santo viene y mora con nosotros. Debemos de estar limpios de pecados y no debe de haber maldad en nuestra vida. El mismo Job, hermanos, en un clamor de desesperación decía, aquí en el libro de Job, capítulo 14 y el versículo 4, se hacía esta pregunta. Dice, ¿quién hará limpio a lo inmundo o a lo sucio? Nadie. A esta conclusión llegó Job, porque él admitía sus faltas y reconoce que nadie puede ayudarlo, sino solamente Dios. Solamente el poder de Dios lo podía ayudar. Por eso él volteaba a su alrededor, hermanos, y decía, ¿quién hará limpio lo inmundo? Absolutamente nadie. El apóstol Pablo, hermanos, en su carta a los Efesios, enfatiza el poder restaurador de Dios. Aquí en Efesios capítulo 2 y el versículo número 1, la escritura nos dice, y Efesios 2:1, Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién vino a vivificar al hombre que estaba inmerso en los delitos y pecados? El poder del Espíritu Santo. Y aquí se está refiriendo a la muerte espiritual. A la muerte espiritual que todo aquel que vive en una vida pecaminosa manifiesta. Muchos se conforman con lo que son y dicen que así los hizo Dios. Cuando Dios nos hizo en santidad. Sin en cambio, la mentira del adversario dice, yo así nací y así soy. Así quiere Dios que sea. Y esas son mentiras, esas son falacias. Por eso la Escritura dice, ¿quién nos dio vida a vosotros? ¿A quién? A quienes aceptan el ser conducidos por el Espíritu Santo. A quienes aceptan obedecer su santa ley moral, los 10 mandamientos.
a quienes aceptan ser conducidos y crecer espiritualmente a través de su santa palabra. Por eso dice, ¿quién nos dio vida? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo, hermanos, contrasta la muerte espiritual con la vida vivificadora por el poder del Espíritu Santo. Y aquí en el versículo 2 lo dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. En otro tiempo andábamos en delitos y en pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que hoy opera en los hijos de desobediencia. El adversario, hermanos, príncipe de la potestad del aire, cautiva por medio de la tentación y con sus mentiras para hacer caer al hombre en desobediencia y a los requerimientos de Dios. Y esto automáticamente nos separa de Dios. Hoy en día, hermanos, vivimos una corriente donde Satanás, hermanos, está haciendo lo mismo que hizo en el pasado. Así como introdujo el pecado al mundo, recordemos, hermanos, que él usó la homosexualidad como una herramienta en sus manos para que el hombre cayera en la mentira y se separara de Dios. Hoy en día, hermanos, escuchamos cómo lamentablemente jóvenes e inclusive niños dicen que están en un cuerpo equivocado. Y muchos aceptan esa situación y los hacen aparentar ser alguien que no son. Y cambian su imagen, sus costumbres, su manera de hablar, su manera de vestir, porque dicen que su verdadera identidad es diferente a la que tienen. Y me estoy refiriendo, hermanos, cuando ellos niegan el sexo que Dios les ha dado y quieren tener un sexo opuesto. Por eso la palabra le dice que siguen la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque este tipo de mentiras, hermanos, fueron los que trajeron a la perdición al mundo antidiluviano. Cuando Dios le había advertido al hombre que no se mezclaran los hijos de los hombres, es decir, los creyentes, perdón, los hijos de Dios, los creyentes con los hijos de los hombres, se mezclaron, hermanos, y hubo una amalgamación donde Dios ya no soportó ese pecado porque había un pecado de promiscuidad. Y lo mismo que pasó en Sodoma y Gomorra. Había una promiscuidad, hermanos, a tal grado de que Dios no soportó y mandó fuego del cielo. Por eso el espíritu, el príncipe de la potestad del aire, hermanos, opera en este mundo en los hijos de desobediencia. El apóstol Pablo, hermanos, en su carta a Timoteo, hace la siguiente recomendación. Primera de Timoteo, capítulo 4 y el versículo 16. Ten cuidado de ti mismo. Fíjense la advertencia que el apóstol Pablo nos da. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, son dos cosas. La primera es la conducta del hombre. ¿Qué tanto es el temor que usted tiene de Dios? ¿O qué tanto tiene usted el conocimiento de Dios? Sea cual sea el conocimiento que tiene usted de Dios, debe usted de poner por obra lo que conoce de Dios. Por eso dice, ten cuidado de ti mismo. Y después dice, de la doctrina. O sea, ¿cuál es nuestra doctrina? ¿Cuál es nuestra enseñanza? ¿Dónde nos estamos basando para llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios? Solamente hay una doctrina, la doctrina de Cristo.
Por eso la misma palabra de Dios, hermanos, nos hace conocernos a nosotros mismos. Si lo poco, lo mucho que sabemos de la palabra de Dios, lo ponemos por obra, es porque nos conocemos y conocemos el temor de Dios. Por eso la advertencia del apóstol, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque es muy fácil hablar, pero es muy difícil hacer. Y la conducta del hombre, hermanos, debe ir de acuerdo al conocimiento que tiene de Dios, pero también a su manera de actuar, que vaya de acuerdo a lo que Dios le dice que tiene que hacer. Persiste en ello, pues haciendo esto, y aquí nos da la promesa, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La palabra de Dios, hermanos, nos alerta acerca del conocimiento que tenemos de las cosas de Dios. Lo debemos de manifestar en todas partes y en toda ocasión. Y eso es tener cuidado de nosotros mismos. No debemos de ser falsos, debemos de ser auténticos y temerosos de Dios. No debemos de actuar de una manera cuando nos ven y actuar de otra manera, hermanos, cuando no nos ven. Por eso la Escritura lo dice muy claro, ten cuidado de ti mismo. Debemos de reflejar, hermanos, el conocimiento que tenemos de Dios en todo lugar y en toda hora. ¿Para qué? Para beneficiarnos a nosotros mismos, para respetar a Dios y para respetar y beneficiar a los que nos rodean. Segunda de Corintios capítulo 13 y el versículo 5, la Escritura dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ya está comprobado con la misma Escritura, hermanos, que la palabra de Dios es un reflejo de nuestra vida espiritual. Usted vive en pecado, hermanos, va a cosechar pecado. Usted no puede autoengañarse a sí mismo, porque la misma palabra de Dios, hermanos, nos va a examinar cómo somos, cómo actuamos. Por eso el apóstol aquí nos hace este énfasis, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Y es lo que decíamos, es muy fácil decir yo soy cristiano, pero la pregunta es, ¿vive usted como cristiano? ¿Habla usted como cristiano? ¿Se comporta usted como cristiano? ¿Piensa usted como cristiano? Ahí está la diferencia. Por eso viene el examen de nuestra conciencia, el examen de nuestra vida, el examen de nuestra conducta, el examen de nuestra moralidad y tantas cosas que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque la Escritura lo está diciendo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y luego dice, probaos. O sea, no nada más es examinar, son dos cosas. Es conocernos a nosotros mismos y probar si lo que conocemos de Dios lo ponemos por obra. Por eso dice, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Esta es la pregunta. Aquel que vive en una indiferencia, alejado de las cosas de Dios y tomando ventaja de lo poco, de lo mucho que sabe a su favor, no se conoce a sí mismo, porque usa del Evangelio, de la palabra, para sacar un provecho personal. Por eso la palabra dice, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. O sea, Jesucristo está en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros. Si es así, hermano, nuestra conducta, ¿cómo debe de ser? No debe de ser falsa, no debe ser egoísta, no debe ser orgullosa, no debe de ser convenenciera, sino que debemos de ser cristianos auténticos en todo lugar y a toda hora. Por eso viene el examen. Pero algunos evitan este examen propio
para no descubrir que no son todo lo que quisieran ser. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque están en contra del Evangelio. Por ello, dice la Escritura, probaos a vosotros mismos, examínate y pruébate a ti mismo. ¿Dónde estás parado? ¿Quién eres? ¿Cómo actúas? Y eso, hermanos, es conocerse a sí mismo. Job, en el capítulo 23 y el versículo número 6, la Escritura dice, después de haberse hecho un examen de conciencia y de probarse a sí mismo, Job decía, mas él conoce mi camino, me probará. Job sabía todos los sufrimientos que él había pasado, que no eran injustos, o sea, no era un castigo de Dios, sino que era para esto, para probarlo. Y él se mantenía firme a pesar de todas las tribulaciones que él pasó. ¿Y cuál era su pensamiento? Dice, me probará y saldré como oro. ¿Por qué? Porque se conocía a sí mismo. Porque a través de la prueba Dios le mostró que él debía de permanecer firme en la fe y confiar en Dios. Y así es como nosotros debemos de pensar y de actuar. Él conoce mi camino. Y van a venir pruebas. Y tal vez las estemos viviendo el día de hoy. Pero sin en cambio nuestro pensamiento, hermanos, es no salir derrotados, no salir avergonzados, sino que salir victoriosos. Por eso él decía, saldré como oro. ¿Por qué? Porque había pasado por un tiempo de refinación, donde en el horno de aflicción, en el horno de la prueba, Dios le había quitado toda escoria, le había quitado todo aquello que le permitía caminar bien con Dios. Y él lo sabía, hermanos, y él decía, saldré como oro. Cada circunstancia que vivimos tiene un propósito. O sea, Dios no nos quiere ver ni derrotados, ni humillados, ni sufrientes, ni adoloridos. Ese no es el plan de Dios. Ese es el plan del adversario. Pero Dios permite esas situaciones en nuestra vida, hermanos, para que pasemos por la experiencia de Job. Dice, me probará y saldré como oro. ¿Por qué? Porque nuestra fe se va a fortalecer en medio de la prueba. Porque todo aquello que nos estorbaba para tener una relación con Dios en medio de la prueba, hermanos, la vamos a comprender y la vamos a desechar. Y ahí es donde Dios nos muestra su amor en medio de la prueba. Aún en las adversidades, hermanos, como en el caso de Job, que pasaba por muchas pruebas. Sin en cambio, él reconoció que no estaba siendo atribulado de una manera injusta, sino que estaba siendo probado a fin de que saliera como oro puro del crisol de la aflicción. Y eso, hermanos, es conocerse a sí mismo. Aceptar, hermanos, que cuando Dios nos habla, que cuando Dios nos revela cuál es la voluntad para cada uno de nosotros en nuestra vida, es para nuestro beneficio. Por eso en esta oportunidad, hermanos, estamos tratando el tema de conociéndonos a sí mismos. ¿Para qué? Para que la propia escritura nos muestre quiénes realmente somos. No como nos ve el mundo, como nos ve Dios. Y eso es lo importante. Nosotros vemos, hermanos, las caras, las conductas y escuchamos lo que el hombre habla. Y conforme a lo que vemos y escuchamos, juzgamos. Pero el hombre, hermanos, puede mentir. Sin en cambio, hermanos, Dios no puede ser engañado. Por eso el conocerse a sí mismo, hermanos, es actuar conforme a lo que la palabra de Dios nos revela que tenemos que hacer para glorificar solamente, hermanos, el nombre de Dios. Conocerse a sí mismo. La palabra de Dios, hermanos, nos muestra
cuál debe de ser nuestra conducta y qué tenemos que hacer para conducirnos de una manera cristiana para glorificar a Dios en nuestra vida. Amén. Estamos llevando en este día el culto familiar. Estamos pidiendo al Señor que cada día nuestro hogar esté edificado en la roca que es Cristo. ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás llevando, hermanos, esa familia en las manos de Dios? Examinémonos, hermano, porque constantemente estamos, hermano, fallándole a Dios en llevar nuestro hogar, en llevar nuestro matrimonio. Es importante el conocerse a sí mismo. Lo decía Job, el Señor me probará. Y por eso tenemos que buscar cada día, hermanos, el conocimiento de la palabra de Dios, para que a través de la luz que el Señor nos da, podamos nosotros aceptar nuestras debilidades, nuestros defectos, hermanos, porque podemos ver, hermano, cómo nuestra casa, cómo nuestros hijos se están, hermano, se están conduciendo si en nosotros hay fallas, si en nosotros hay defectos de carácter. Tenemos, hermano, que examinarnos constantemente para que así podamos crecer cada día para alcanzar la plenitud de la vida de Cristo. Tenemos que conocernos y si hay debilidades las tenemos que aceptar y pedir la ayuda del Espíritu Santo, porque nosotros solos no lo podemos hacer. Nadie puede cambiar si no es por la obra del Espíritu Santo, a través, hermano, de unirnos en oración, a través de buscar su santa palabra, como familia, como matrimonio, pedir al Señor que Dios nos dé gracia como padres y sobre todo que haya el respeto en palabras, actitudes y cómo nos conducimos en el hogar. Por eso está llevando en este día conocernos a sí mismos. Así es. Pidamos al Señor que cada día nuestra vida esté transformada y aceptemos, hermanos, que tenemos fallas, que tenemos cosas que cambiar, porque muchas veces se usa la palabra, no, pues es que yo soy así, no puedo cambiar. Sí podemos cambiar si seguimos el consejo de nuestro Señor. Amén. Así Por eso es. estamos llevando, hermanos, la palabra de Dios, que es la que nos va a edificar cada día. Así es. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, nos mostraba, nos enseñaba, nos señalaba y nos exhortaba a examinarnos a nosotros mismos, a probar nuestra fe. ¿Dónde estamos parados? ¿Realmente el conocimiento que tenemos de Dios lo ponemos por obra? ¿O nada más son palabras de las cuales no son guiadas ni por el Espíritu Santo? El leer la Biblia, hermanos, cualquiera lo puede hacer. Pero el pedir la dirección para que Dios nos revele su voluntad a través de la Biblia es otra cosa muy diferente. Por eso debemos de valorar lo que Dios nos revela a través de su santa palabra, hermanos, y ponerlo por obra. Eso es conocerse a sí mismo. Aquí en el Salmo 139, el versículo del 1 al 3, la Escritura nos dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. El Señor, hermanos, conoce nuestro corazón. Él sabe qué pensamos. Él ve cómo actuamos. Él ve cómo pensamos. Y todo es manifiesto y transparente delante de Dios. Ese es el mensaje. En el versículo 4 de aquí de Salmo 139, la Escritura sigue diciendo: pues aún no está la palabra en mi lengua o en mi boca, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo al Señor jamás lo podemos engañar? Podremos aparentar ante los hombres lo que no somos. Pero Dios, que escudriña nuestro corazón y que conoce nuestro proceder y nuestros pensamientos,
Él lo sabe todo, porque así lo dice la Escritura. Y esto es una manifestación del amor de Dios, que desde antes de que hablemos, Él sabe nuestras necesidades. Eso es confiar en Dios. Eso es conocer a Dios. Porque cada uno, hermanos, a cada uno Dios nos conoce, nos acepta tales como somos. Dios nos acepta con nuestras fortalezas y debilidades, con nuestra carencia y nuestra abundancia. Dios nos acepta, hermanos, con nuestros defectos y nuestras virtudes. ¿Y sabe por qué? Porque Él nos va a pulir, así como Job lo manifestaba, que Él iba a salir purificado del horno de fuego, hermanos, porque a medida que conocía más de Dios, más desechaba su pecado, más desechaba sus defectos. Porque aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Este es el amor inconmensurable de Dios por sus hijos. Pero ahora, hermanos, la pregunta sería, Dios nos conoce y sabe lo que vamos a hablar y sabe lo que pensamos. Y la pregunta es, ¿nosotros lo conocemos a Él? Son dos cosas diferentes. Dios nos ama, Dios es paciente, Dios nos da de su amor, Dios espera escuchar nuestro arrepentimiento, pero ¿le conocemos nosotros a Él? Esa sería la pregunta. Jeremías capítulo 17 y el versículo 9, la Escritura nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El hombre, hermanos, cuando actúa mal, es porque en su corazón hay engaño, porque sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos, hermanos, están entenebrecidos. Y el hombre por naturaleza actúa de una manera egoísta para engañar a los demás, para sacar un provecho. Por eso la Escritura dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Se hacía la pregunta del salmista. Cuando el hombre, hermanos, no se ha regenerado, y aquí vamos a insistir en este punto, porque muchos se llaman cristianos cuando no conocen a Cristo. Muchos se llaman cristianos cuando no piensan, actúan y obedecen a Cristo, por lo que nos dice en su santa palabra. Y viven de una manera engañosa, engañándose a sí mismos, y caen en la perversidad, porque ponen por su fe por delante, pero es una fe falsa. Por eso él preguntaba, dice, ¿quién lo conocerá? Y todo esto viene, hermanos, porque no hay una verdadera conversión en el verdadero Hijo de Dios. Cuando no ha sabido regenerarse, cuando no se ha querido someter ni a los mandamientos de Dios, ni hacer lo que su palabra de Dios nos dice. Así mismo se engaña. Y sus acciones, hermanos, van de acuerdo a la dirección equivocada, porque no se han querido regenerar, porque no quieren obedecer a Dios. Pero ¿por qué existe este conflicto entre el hombre mismo, que no quiere reconocer quién es? Porque es un conflicto espiritual. Vamos a ver lo que dice en 1 Corintios capítulo 2 y el versículo número 14. Mas el hombre carnal, 1 Corintios 2, 14. Mas el hombre carnal, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
El hombre carnal o el hombre natural no percibe, hermanos, las cosas que son del Espíritu de Dios y ni se quiere someter a ellas. Todo aquel que no tiene las inclinaciones espirituales y cuyos afanes y sus intereses están enfocados en las cosas de la vida, se desvía. Un hombre tal, hermanos, depende de la sabiduría del hombre, del pensamiento del hombre, para resolver a su manera los problemas que se le afrentan. Vive, hermanos, para agradarse a sí mismo. ¿Y sabe por qué? Porque no se conoce a sí mismo. Porque lleva una fe que no está fundamentada en la roca que es Cristo Jesús. Porque lleva una doctrina equivocada. Por eso, hermanos, cuando el hombre se agrada a sí mismo, es porque en su corazón existe el egoísmo. Y por lo tanto, hermanos, es incapaz de apreciar las cosas de Dios. Y todo esto, hermanos, va en función a que debemos de aceptar quiénes somos. Debemos de conocernos a nosotros mismos. Si realmente, hermanos, somos transparentes y somos temerosos de Dios y ponemos por delante nuestra fe que está cimentada en la roca de Cristo, nuestro comportamiento en todo lugar debe ser el comportamiento como si Cristo estuviera con nosotros, a un lado de nosotros. Pero tenemos el beneficio de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y eso es conocerse a sí mismo. La palabra de Dios nos dice aquí en el versículo 15 de aquí de 1 Corintios 2, en, pero el hombre espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie. 1 Corintios 2:15 lo dice. O sea, aquí nos hace el contraste del hombre natural, pero también menciona en el versículo 15 al hombre espiritual. Entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Realmente somos hombres espirituales o somos hombres carnales que nos dejamos llevar por la corriente del mundo? Por eso dice, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero no es por él, es por el conocimiento que tiene de Dios. Cuando usted conoce a Dios, hermanos, cuando usted conoce su ley, cuando usted guarda sus mandamientos, usted los honra y usted los respeta y usted actúa de acuerdo al conocimiento que tiene. Por eso aquí el apóstol está diciendo, en cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos el respaldo y la confianza de lo que hacemos y decimos está fundamentado en la palabra de Dios y porque obedecemos sus santos preceptos. Por eso no podemos ser juzgados por nadie, mucho menos por el adversario. El hombre espiritual, hermanos, es decir, el que realmente está regenerado, es iluminado por el Espíritu Santo. Y eso es conocerse a sí mismo. Soy guiado por el Espíritu Santo. Las decisiones que tomo son guiadas por el Espíritu de Dios. El respeto y el amor que tengo por los demás es poner en obra su ley moral. Ese es el verdadero cristiano. Aquí en Proverbios capítulo 28, versículo 5, la escritura dice, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Los malos no entienden porque están sumidos en su necedad de no obedecer. Mas los buenos se someten a los buenos caminos de Dios. El Salmo, hermanos, 92 contrasta estas dos posiciones. Y eso es lo que vamos a leer. Salmo 92, capítulo
capítulo 92, versículos 6 y 7, la escritura dice, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para destruirlos eternamente. Entonces, son palabras fuertes, pero esto es una advertencia. Es una advertencia para aquel, hermanos, que vive en una necedad. Un necio, hermanos, es aquel que conoce lo que no tiene que hacer y lo hace. Por necedad lo hace. Un hombre necio es aquel que está advertido de que debemos de someternos a lo que Dios nos dice de una manera voluntaria, pero convencidos que es para nuestro propio beneficio y no lo hace. Por eso dice, el hombre necio no sabe. Y el insensato, el que no piensa, no lo entiende. Por eso, hermanos, muchos no leen la escritura. Por eso muchos, aunque la lean, pero no la escudriñan, no piden la dirección de Dios, lo que leyeron se les olvida. Porque viven dentro de una insensatez, porque quieren engañarse a sí mismos. Mucha gente dice, yo sí leo la Biblia. O simplemente, hermanos, cuando estamos en un sermón, en la iglesia, cuando está en el sermón en la iglesia y a usted lo mueve por lo que el mensajero de Dios está hablando, respaldado en un escrito está, usted sale gozoso. Pero a la siguiente vez que va a la iglesia, hermanos, y le preguntan, ¿qué aprendiste del sermón anterior? Se lo olvidó. ¿Y sabe por qué? Porque son hombres insensatos, que actúan por emociones, que actúan en el momento, pero que en ellos no está el poder de Dios. Por eso la escritura dice, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende. Y aquí nos da una comparación tomando la ilustración, hermanos, de la hierba, de cómo crece la hierba y cuál es el ciclo de la hierba. Dice, cuando brotan los impíos como la hierba. La hierba, hermanos, crece en todos lados. Cuando hay ciertas características, la hierba abunda. Y la escritura dice que así los impíos, hermanos, abundan como la hierba. O sea que hay mucha necedad aún dentro del pueblo de Dios. Y florecen los que hacen iniquidad. O sea, qué tristeza, hermanos, que vivamos en un engaño y que nuestras faltas y pecados, hermanos, contaminen a los demás. Por eso dice, florezcan. Dice, es para ser destruidos eternamente, pero ahí está la condenación. Por un momento, hermanos, podrán engañar. Por un momento podrán florecer. Pero ¿cuál es su destino? La escritura lo dice. Van a ser destruidos. Y todo esto nos lleva al mismo pensamiento, hermanos, que en este día estamos tratando. Conocerse a sí mismo. Aquí en el versículo 12 y 13 de Salmo 92, la escritura sigue diciendo, el justo florecerá. Y aquí nos hace la contraposición del ejemplo de la hierba, de cómo crecían en cualquier lugar y florecían por un tiempo. Pero aquí la escritura dice, el justo florecerá, pero ya no como la hierba, como la palmera. Dice, crecerá como cedro en el Líbano. El cedro, hermano, es una madera preciosa que bien trabajada, hermanos, dura por mucho tiempo y se aprecia. El cedro se aprecia. La palmera, hermanos, crece en todo lugar y a toda hora la palmera está verde y produce frutos. Por eso compara la posición del impío y del hombre temeroso de Dios. Dice, crecerá como cedro en el Líbano.
Dice, plantados en la casa de Jehová. Y aquí nos está diciendo y ya está hablando, hermanos, del cristiano convertido, que seremos plantados en la casa de Jehová, porque nos da la ilustración que somos apreciados, porque somos una hechura, un linaje especial ante los ojos de Dios, hermanos, y por eso vamos a ser plantados en la casa de Jehová, porque vamos a permanecer firmes en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Y el versículo 14 y 15, la escritura sigue diciendo, aún en la vejez fructificarán. Fíjense qué promesa tan bonita. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Esta promesa, hermanos, de que los justos seguirán fructificando hasta su vejez, es cuando glorificamos a Dios mediante las buenas obras. La vejez, hermanos, puede ser la época más fructífera del cristiano, de su vida, por los años de permanencia en la fe en el Señor. Quiera Dios, hermanos, que lo que hemos leído y que el tema que hemos tratado de conocernos a sí mismo caiga en nuestro corazón y que sepamos apreciar lo que la palabra de Dios nos ha hablado en esta vida y que tengamos, hermanos, si es que es el caso, que arreglar cosas para ser cristianos conforme a la imagen de Cristo, vivir, testificar y actuar porque Cristo vive en nosotros. Amén. Es el deseo del ministerio de oración que cada día abras las puertas de tu hogar para que el Señor dé gracia, hermanos, en poner una protección en tu hogar, en tu matrimonio, y que esa familia esté edificada en la roca que es Cristo. Conocernos a sí mismo. Pidamos la ayuda del Espíritu Santo para que todo defecto de carácter, hermano, esté sometido en obediencia a la palabra de Dios. Entre más pasemos tiempo con nuestro Maestro, más tendremos, hermano, más seremos moldeados a su imagen y creceremos a la medida del varón perfecto. Vamos a hacer la oración en este momento. Padre Celestial, humildemente de rodillas nos acercamos al trono de la gracia, poniendo, Señor mío, esta palabra sagrada, rogándote, Señor, que esa palabra caiga en tierra fértil y dé fruto, Señor, de obediencia. Oramos ante todo, Señor, por el perdón y reconciliación, y suplico por los padres, suplico por ese abuelo, esa abuela, que están orando, Señor, por sus familias. Rogamos por los matrimonios, rogamos por nuestros hijos y nietos, y ruego ante todo, Señor, que la división que ha puesto el enemigo en la familia, tú la quites, Señor. Edifica hogares, Padre. Hay lágrimas y dolor en padres y madres por la actitud de sus hijos, porque damos mal ejemplo. Rogamos que nos des la gracia, Señor, de saber conocer, Señor, nuestros defectos y ponerlos en tus manos. Moldéanos cada día. Da gracias, Señor, en este arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén.